tenemos a nuestros invitados Eduardo Rinesi y Glenn Polstowski. Lamentablemente Alejandro Catarusa no va a poder asistir por cuestiones personales. Nosotros sabemos quiénes son ellos, pero en este caso, bueno, Eduardo es el rector de la Universidad de General Sarmiento y Glenn el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, pero en este caso los hemos invitado no para hablar de la universidad, sino para hablar de las ciencias sociales en estos 30 años, ¿no? Es decir, para compartir una reflexión acerca de todo lo que podamos poner en común respecto de lo que ha ocurrido a nivel de las disciplinas que ellos conocen o del desarrollo de las ciencias sociales en general. Digo porque es una manera también de mirar atrás y de ver todo lo que ha pasado y todo lo que hemos hecho en todos estos años y también de ver cuál es nuestro punto hoy y para dónde seguimos, ¿no? Bueno, no sé quién quiere comenzar. Siempre es muy grato poder venir hasta acá y compartir un rato con compañeros de otras universidades con los cuales solemos tener varias instancias de trabajo en común. Y además de eso, agradecerles de poder compartir un panel. No vino el profesor Catarusa, que es un lujo, y por supuesto estar al lado de Eduardo. No por hacerme el joven, yo fui alumno de él. Y la verdad que son las cosas a las cuales me acostumbro, muy feliz poder compartir algunos espacios con gente que durante mucho tiempo fueron referentes. La invitación, en mi caso la invitación fue para hablar un poco sobre estos 30 años en relación a los medios de comunicación, que es un poco de lo que he leído y algunas cosas hemos escrito junto a algunos compañeros. Y cuando me llegó la invitación, por supuesto uno tiene un registro, 30 años de democracia, la historia de los medios de comunicación en la Argentina en estos 30 años dan para hacer un largo análisis, un abordaje desde lo regulatorio, lo político y el lugar que ha ocupado la comunicación, y uno piensa el marco general sobre el cual realizar ese enfoque. Por suerte hace una semana el título para poder pensar este rato de charla me lo entregó La Realidad. 30 años de democracia y algo para festejar. Después de 30 años, algo para festejar. No porque algo haya cambiado de un día para el otro, pero sí para que se crearan condiciones que podemos pensar, que podemos aventurar, abren las puertas para algún cambio. Cambio que ya se viene dando, no en la dinámica específica del sector, pero sí en cómo la sociedad mira a los medios de comunicación. Y eso creo que es uno de los mayores logros que se dieron en torno al debate previo a su sanción y a estos 4 años de discusión en torno a la ley de servicio de comunicación audiovisual. Eso es un poco hacia donde voy a ir enfocando la charla. En principio hay que decir que en estos 30 años los medios de comunicación han tenido en el retorno democrático una condición donde han puesto la lupa, han investigado, han generado discursos críticos, han planteado de manera, podemos decir, legítima, una lectura sobre muchos de los actores que intervienen en la dinámica del juego del poder en nuestra sociedad. Sobre muchos de esos actores ha puesto en distintos momentos también una lupa sobre cuál había sido su comportamiento y cuáles habían sido sus alianzas durante los años de la dictadura, porque cuando hablamos de estos 30 años de democracia estamos hablando también del momento precedente que fue la dictadura. Lo que no hicieron los medios, ni cuando comenzó la democracia, ni en estos 30 años, fue pensarse a sí mismo durante lo que fue esa dictadura. Y esa falta de mirada, durante mucho tiempo un amigo, un profesor también, como Damián Loretti, decía que
Los medios, según la frase de un mexicano, seguían la máxima de que perro no come perro. Los medios no hablan de los medios, no cuestionan lo que hicieron los medios. Pero centralmente nada del rol que jugaron los medios durante los años de la dictadura fue puesto en discusión. Y no es un tema que no dé cuenta del porqué del lugar central de disputa que encarnan los medios y de las conductas que han tenido los medios. Y yo quiero que quede claro que la referencia es hacia los medios, hacia el rol institucional de los medios, y que otra discusión tendrá que ver con los sujetos individuales, con los periodistas, con la forma de ejercer la actividad profesional periodística, en donde siempre ha habido conductas, como en todos los humanos, mejores, peores, más miserables. Pero los medios como institución y en su lugar en la sociedad, haber atravesado ese periodo de la transición democrática durante los años de la democracia, inclusive tengo muy presente un suplemento publicado por el diario Clarín en el año 2006, eran los 30 años del golpe militar, un suplemento muy interesante, desde la introducción y cada una de sus páginas repetía como la dinámica de un diario. Entonces era una editorial, política nacional, hablaba sobre los partidos políticos en los años de la dictadura, gremiales, hablaba sobre la conducta de los gremios durante la dictadura, deporte, todo un paneo. Sobre los medios había un reportaje a un periodista, creo que israelí, en torno a lo que había sido la embajada, la voladura de la embajada de la AMIA, y una reflexión acerca de la extraña forma de pensar ese suplemento. Extraño no, era justamente ocluir, ocultar que los medios no se piensan o no se presentan ante la sociedad pensándose sobre cuál fue su forma de actuación durante la dictadura. Durante el retorno democrático tuvieron una función. Algunos, acá ya nos dijeron que éramos más viejos, recordaremos lo que se llamó el show del horror. De la nada, la tapa de las revistas, revista de la editorial Perfil, la revista Gente, descubrían que habían NNs, descubrían que había tumbas colectivas, descubrían que había campos de concentración. Todo estaba escrito en la carta de Rodolfo Walsh el 24 de marzo de 1977. Todo empezó a salir publicado a partir de la derrota de la Guerra de Malvinas en junio del año 82. Es decir, los medios se reposicionaron rápidamente, poniendo el mal en otro lugar. No importa si Clarín compró o no, en una fecha o en otra, con acuerdo o no de la familia heredera de David Graeber, papel prensa. Lo que está claro que Clarín, que La Nación, La Razón, y hay que decirlo porque era un diario manejado por los mismos militares de la dictadura, pero Clarín y La Nación aceptaron ser socios de la dictadura genocida. Fueron socios de la dictadura genocida a conciencia de que esa era una dictadura genocida. Y inclusive, tampoco hay que buscar textos de Ultra K, como puedo ser yo, como me ponen en el diario, sino un texto escrito por Ignacio López, que cuenta de forma festiva y con algarabía la historia de vida de Manieto. En ese mismo texto está como Manieto iba y compartía con los principales mandos de las Fuerzas Armadas, mandos que él sabía que eran los mismos mandos del terrorismo de Estado. Por lo tanto, que los medios no se hayan pensado a sí mismos, no se hayan autocriticado, marcan la forma de una conducta y de una forma de interpelar la sociedad. Desde un lugar en donde ellos se sienten absolutamente intocables. En un medio, ni para un lado ni para el otro, y pudiendo traducir discursos criticando, como esa fuera su misión inmaculada, y con un supuesto interés independiente.
Todo eso aprendimos que no era tan así, y lo aprendimos gracias a lo que aconteció después de ese voto no positivo, porque la ley tiene un punto de origen en el momento en que el kirchnerismo asume que había que tener otra política hacia los medios. Porque también el kirchnerismo había pensado los medios desde un lugar instrumental, también tenía sus zonas de acuerdos, también tenía su capacidad en términos de construir una escena económica de negocios y por lo tanto pensarse como un articulador, cuando hacía muchos años ya que la política era un subsistema del poder mediático en combinación con el poder económico. Y eso fue lo que el kirchnerismo asumió como desafío, no por una voluntad de una lógica original, sino porque, como bien ha sabido el kirchnerismo en distintos momentos, frente a la pragmática y la relación concreta de fuerzas en la construcción del escenario político, vio que ahí era la lucha central por la disputa de un poder que es fundamental en la sociedad, que tiene que ver con la construcción del relato y con la construcción de los imaginarios. En los 80 los medios, ahora 678 lo ha repetido mucho, condicionaron sin duda al retorno democrático. Pero uno podría decir algo central para no entrar en un anecdotario. Los derechos humanos no fueron un tema de los medios durante toda esa transición democrática. Los derechos humanos, la cobertura del juicio, fue en tanto el acontecimiento del juicio, pero no hubo una voluntad de ese espacio comunicacional de diferentes diarios, revistas, los medios audiovisuales manejados por el Estado, cuando intentaron en algún momento incluir la temática, y recuerdo un programa sobre la memoria en su momento hecho por Hermida, una amenaza de bomba hizo que Canal 13 lo bajara de su programación. No eran momentos sencillos. El poder militar no había desarmado su capacidad de incidencia e intervención. Pero lo cierto es que los medios trataron a los derechos humanos desde una lejanía. Los medios siempre tuvieron la capacidad de presionar al poder político, pero eso cambió de manera fundamental a partir del gobierno de Carlos Saúl Menem. Porque los medios, si bien estructuras empresarias tenían la lógica de articular el interés de otros sectores económicos, a partir de las reformas que se hacen en el año 89 y el pasaje de ser esos monomedios relativamente, porque Clarín ya tenía de manera ilegal Radio Mitre, por ejemplo, abrió las posibilidades, esas reformas del año 89, a la conformación de los grupos multimediáticos. Grupos multimediáticos con una serie de alianzas y expansiones que estaban muy por fuera solo del mercado de la industria cultural. Eso llevó, por ejemplo, a que una empresa como el diario Clarín, que históricamente figuraba en los rankings de las 100 primeras empresas del número 60 o 70 para arriba, pasara al año 99 a estar entre las 5 principales empresas en términos de facturación en la Argentina. Pero más que eso, llevó a que el diario Clarín, en la figura de Manieto, en el momento del quiebre institucional del año 2001 y en los días absolutamente endebles y confusos del año 2002, fuera el vicepresidente de la Asociación de Empresarios Argentinos, AEA, organización que se crea en ese momento para influir de manera directa, a través de un lobby directo, sobre el gobierno argentino. Días donde en AEA, por ejemplo, se analizaba la posibilidad de tener un gobierno offshore, es decir, un conjunto de gerentes del FMI que gobernara por fuera del Estado argentino. El presidente era Roca, de Techín, el vicepresidente era Manieto. Es decir, no es solo que uno puede proyectar que en torno a los grupos hegemónicos multimedios han tenido una forma de incidir en el poder cada vez mayor. Se han convertido ellos en
parte de esos mismos factores de poder. Ya no son la forma en que ciertos grupos económicos utilizan a los medios para imponer ciertas perspectivas, ciertas miradas. No, son ellos en sí parte de ese bloque de poder. Y un poco por eso tiene tanto que ver el escenario de estos últimos años. Y ese escenario no es un escenario solo argentino, es un escenario latinoamericano, porque esto no se produce en términos locales. Y por eso los grandes grupos comunicacionales se convirtieron en la primer trinchera de la defensa de las lógicas más conservadoras en las sociedades latinoamericanas. Y se han convertido en el principal eje antagónico con cualquier tipo de gobierno que tuviera en sí una voluntad transformadora que viene de la crisis del modelo neoliberal de los 90. Y así se han comportado en Venezuela con Chávez, así se han comportado en Ecuador con Correa, así se han comportado en estos años en la Argentina con el kirchnerismo. Más allá de poder hacer un relato en cada etapa, digo, el sentido concreto de por qué, la profundidad de esta disputa en estos días y el valor que adquiere un momento trascendental como fue el fallo de la semana pasada. Los medios son el factor que aglutina a toda esa capacidad de construcción de los sectores más concentrados en términos económicos, pero también más retrógrados y conservadores en términos políticos, no construyendo una alternativa a la política, sino construyendo el vacío de la política, la antipolítica. Y ahí radica la potencia de este conflicto. Conflicto que, de manera reduccionista en estos 4 años, fue el gobierno contra Clarín. Y no es el gobierno contra Clarín, es el pueblo contra la gente. Porque es el pueblo contra la gente, porque hay formas en que se puede construir poder y formas en que ese poder impone sobre los otros condiciones en términos de la dinámica de la vida. La única forma que tiene el pueblo para construir poder es a través de la política. Es a través del conjunto de las acciones políticas que cada 2 o 4 años se expresan después en un voto. Pero es la política la forma entre quienes no tienen otras capacidades y dinámicas que se puede dar una disputa en términos sociales. El poder económico tiene múltiples formas de incidir sobre el poder, pero el dinero es el ámbito de la gran capacidad para imponer esas condiciones, o a través de la cooptación, o a través de la presión, o a través de la dinámica del mercado. Y en ese sentido, el pueblo o la gente, el populismo o el gentismo, son 2 grandes formas de organizar la política que entran en disputa. Uno, que piensa la política como transformación, como posibilidad de construcción de lo social en torno hacia la justicia social. Y el otro, que niega la política. ¿Y por qué gentismo? Porque ese es el discurso de Clarín, de los medios. Es el discurso. TN le habla a la gente. ¿Y qué es la gente? La gente es blanca, es urbana, está casada, tiene hijos. La gente es víctima, principalmente del Estado. La gente es víctima de los chorros, del Estado, de los piqueteros. Así nació la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Cuando los mobileros decían, de la Plaza de Mayo se va la gente porque llegan los piqueteros. Porque es víctima del otro, de los otros, de lo que tiene la política como composición, que es justamente esa interacción entre los otros para llevar adelante una voluntad común. Y para la gente no hay nada peor que ese otro que es amenazante.
El problema no es cuántos medios tiene Clarín. El problema es cómo se articula un discurso que impone una sola forma de mirar la realidad en términos del temor, de la victimización y de que hay que resguardar lo que es central para ellos, que es la propiedad. Porque atrás de todo esto no hay otra cosa en disputa en términos de qué condiciones se distribuye la posibilidad de que el Estado sea quien articule la distribución de la riqueza o de la renta, o si eso es solo algo que puede ser definido por quienes controlan los mercados. Entonces yo creo que en este eje antagónico, el kirchnerismo, en otras latitudes, otras fuerzas políticas, han conformado en un momento histórico determinado la visión de que es también en este ámbito de la comunicación una zona central en el conflicto de la disputa. ¿Y por qué? Porque si no se produce un cambio en las condiciones de la producción, circulación y consumo de estos bienes simbólicos, quienes controlan esos mercados, quienes controlan esos escenarios, son los que definen en el corto, en el mediano y en el largo plazo las formas en que se discute lo social. Y de ahí viene la profunda potencia que tiene la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. En el 80 se dictó una ley que argumentativamente en los días del debate decíamos la ley de la dictadura, pero era más que la ley de la dictadura. No fue una ley escrita por coroneles y almirantes. Fue una ley escrita por los abogados de los estudios jurídicos vinculado a los grandes intereses comunicacionales, los dueños de los diarios, de las radios y de los canales del interior. Y los años de vigencia de esa ley fue porque era una ley absolutamente funcional al interés de lo que la ley establecía. La comunicación es un bien mercantil. La comunicación, la radio, la televisión, es para aquellos que tienen un fin de lucro, porque es un bien mercantil. Y por eso la ley estuvo vigente, por eso la ley tuvo innumerables modificaciones, todas a favor de los mismos actores y los mismos grupos. Eso se quiebra primero con una primera modificación que tiene que ver con la autorización a los medios sin fines de lucro en el año 2006, pero en realidad se quiebra con la Ley 26.522, que parte de otro paradigma, que es que la comunicación es un derecho humano fundamental. Y que en ese paradigma es lo que nos remite al fallo de la semana pasada, a la legitimidad construida en estos 4 años, a un momento de esta secuencia que fue fundamental, que fueron las audiencias del mes de agosto que llamó la Corte para la presentación de los amicus. Y debo confesar, como parte de muchos otros compañeros, que veíamos esa convocatoria como un artilugio más para postergar, para crear un escenario de confusión, para posicionar lo que ya era un fallo prescripto a favor de un tipo de decisión. Y la verdad que más allá de cuál haya sido esa intención, ese fue otro momento, otro hito y otro momento fundacional, porque ahí quedó otra vez develado lo que era obvio. De un lado, una argumentación solo basada en el eje de la rentabilidad económica y de que solo puede haber libertad de expresión si hay sustentabilidad en el mercado. Y habría que preguntarle a los competidores de Clarín cómo puede ser que eso haya sido así. Pero no a los competidores que conviven en este mercado y que, disciplinados por Clarín, van repiqueteando el mismo sonsonete, sino a todos aquellos que quedaron en el camino por la voracidad de la empresa de Clarín. Por ejemplo, El Gráfico en algún momento era una revista que tenía un mercado destruido por la política de dumping de Clarín, cuando aparece Olé. En su momento Perfil tenía pretensión de ser un diario, que sea un diario, no un semanario. Y en el 98
salió con una publicación contratando a las principales firmas y poniendo mucho dinero. 2 meses. Nadie que ponga un aviso publicitario en el diario Perfil podía tener el valor de comercialización que ofertaba Clarín. Tenía que pagar un 40% más. Política de dumping. Para no hablar de las decenas de operadoras de cable, hoy tiene más de 200 licencias. ¿Cómo las consiguió? Muy simple. Fútbol de primera. Contrato monopólico por 14 años para la utilización de los derechos de emisión. Aquel que no le vendía el cable se quedaba sin ese producto y al quedarse sin ese producto se quedaba sin su base de abonados. Política de dumping. Si hay alguien que no respetó ninguna de las normas de la lealtad comercial, de las leyes vinculadas a algún mínimo tipo de regulación, fue dueño de Radio Mitre cuando no podía hacerlo. Muchas cosas podríamos decir, pero digo, más allá de todo eso, y para volver a la audiencia, era de un lado quien se posiciona en el eje económico y del otro quienes argumentaban en torno a la no solo legalidad y por qué era constitucional, sino en torno a la legitimidad de entender a la comunicación como un bien social. Por eso yo creo que el fallo de la semana pasada construye condiciones. ¿Qué significa eso? ¿Que todo va a cambiar? ¿Que todo lo que está por venir va a ser mejor? Es algo que no sabemos. Pero que hay un umbral diferente y una condición diferente. Y hay un proceso que a futuro nos permite pensar que esta democracia de estos 30 años, antes de subir, yo decía a Eduardo que después de escuchar todo lo que se decía en el trabajo audiovisual, poco y nada nos quedaba para contar, pero digo, en buena parte de lo que se escuchó en ese trabajo, nos permite pensar que cualquiera puede decir cualquier cosa, y los medios fueron funcionales a que cualquiera pueda decir cualquier cosa. Menem diciendo, vengo sin ningún compromiso con factores de poder, escuchábamos. Y los medios construían esa supuesta verosimilitud. Yo lo que digo es que a partir de que la Corte le falló a Clarín, a partir de ese momento hay otro umbral y que nuestra democracia puede ser pensada con un futuro más alentador y más democrático. Gracias.